Durante la Guerra Fría, más específicamente luego de la Revolución Cubana en 1959, la República Socialista Cubana realizó una gran cantidad de planes y proyectos con el fin de expandir la revolución a otros países de Latinoamérica para liberarlos del dominio estadounidense y establecer regímenes comunistas a imagen y semejanza de la dictadura de Fidel Castro. Estos planes involucraron invasiones o financiamiento, entrenamiento o ambas cosas para grupos guerrilleros locales. Se trata de uno de los episodios más desconocidos de la historia militar de Latinoamérica. Por esta razón, hoy te hablaré sobre las intervenciones cubanas en Latinoamérica. La injerencia cubana en Argentina comenzó bastante temprano. Cuando ocurrió la Revolución Cubana, Argentina estaba bajo un gobierno democrático presidido por Arturo Frondizi. Argentina no tardó mucho tiempo en darle la espalda al gobierno comunista cubano, llegando incluso a enviar unos barcos de guerra para bloquear el Mar Caribe durante la crisis de los misiles. Cuba no se olvidaría de esto y más adelante se pondría manos a la obra para preparar una guerrilla en Argentina. Además del muy popular Ernesto Che Guevara, otro argentino que ocupó un papel muy importante en la Revolución Cubana fue Jorge Ricardo Massetti, un periodista argentino que llegó a Cuba en 1958, quien era un ardiente comunista y gran propulsor de la lucha armada en América Latina, pero no cualquier lucha armada, sino un tipo de lucha conocida como el foquismo. El foquismo, en términos resumidos, consistía en la creación de un pequeño grupo revolucionario en alguna área remota o geográficamente aislada, pero con considerable población campesina. Este grupo terminaría formando un foco revolucionario, que a través de las armas y de las ideas terminaría por expandir la revolución a todo el país a largo plazo. A principios de los 60, Cuba planificó la Operación Andinia, que consistía en formar un foco revolucionario en el territorio que abarca el norte de Argentina, Bolivia y el sur del Perú, territorio que cumplía con todos los requisitos del foquismo. Fue el argentino Massetti el que, en 1963, tomó la iniciativa y se fue a la Argentina para llevar a cabo este proyecto. Cuando llegó a Buenos Aires, Massetti hizo públicas sus intenciones de formar un grupo armado para liberar al país del imperialismo internacional, pero recibió muy poca atención. Posteriormente viajó para Bolivia, en donde cruzó la frontera y llegó hasta la provincia de Salta, en el norte de Argentina. Una vez en el norte de Argentina, se formó un grupo guerrillero llamado Ejército Guerrillero del Pueblo, que estaba compuesto por un grupo de argentinos y algunos cubanos veteranos. Los objetivos de este grupo era crear una base guerrillera, establecer puntos de refugio, principalmente en cuevas, y explorar las áreas en las que habría que moverse del modo más secreto y tranquilo posible, sin llamar mucho la atención del gobierno argentino. Una vez estos objetivos se cumplieran, en teoría, llegaría el mismísimo Che Guevara para liderar personalmente la guerrilla argentina. Sin embargo, la tarea demostró ser más complicada en la práctica. El territorio era bien aislado, pero también bastante hostil. No pasó mucho tiempo hasta que los guerrilleros fueron avistados por las fuerzas del Estado argentino, quienes comenzaron a perseguirlos y cortaron cualquier línea de suministros que pudieran tener los guerrilleros, aislándolos completamente en la selva de Salta. Fue solo cuestión de tiempo para que, poco a poco, los guerrilleros comenzaran a morir de hambre o comenzaran a desertar. En poco tiempo, el proyecto de foco revolucionario en el norte de Argentina fue un total fracaso. Los guerrilleros fueron capturados y Jorge Massetti huyó hacia lo más profundo de la selva argentina, desapareciendo para siempre. Literalmente su cadáver nunca fue encontrado. Vale la pena mencionar que esta no sería la última vez que un grupo armado intentaría hacer una revolución en Argentina. En los años 70 también hubieron otros grupos que intentaron, sin éxito, hacer una revolución. Esta fue la intervención cubana en Argentina. Si te gustó el video y tienes más interés en aprender sobre las injerencias de Cuba en Latinoamérica en los años 60, 70 u 80,
te invito a visitar la lista de reproducción de esta interesante miniserie del canal. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.